sobre terrorismo mediático, guerra mediática y cuán difícil es hacer solidaridad con Cuba en estos tiempos en los que la isla se encuentra bajo el asedio de los Estados Unidos. De eso estaremos hablando hoy junto al periodista español y gran amigo de Cuba, José Manzaneda. El terrorismo mediático es lo que sufren no solamente gobiernos alternativos al gran poder mundial, sino también movimientos sociales, militantes de la izquierda generalmente. Son las campañas sistemáticas de demonización, de criminalización incluso de su actividad, para denostarlos y finalmente presentarlos ante la opinión pública como lo que no puede ser, vamos a decir, el elegido, ¿no? Ni se puede poner uno a su lado porque realmente representan pues la injusticia, la falta de libertad y otra serie de males. Yo hablaría más que de terrorismo mediático, de guerra mediática, ¿no? La guerra mediática, que es una forma de guerra psicológica que forma parte de esto que se denomina la guerra no convencional, la guerra de cuarta generación, que son los métodos de introducción de mensajes en poblaciones amplias del mundo, mensajes que son favorables al orden establecido y al gran poder internacional. En el caso de Cuba, muy concretamente, al poder político del gobierno de Estados Unidos y todos los poderes que tiene detrás, ¿no? El gran poder económico y los lobbies de presión que, sobre todo desde el estado de la Florida, tratan de mantener viva esta guerra mediática, que, como digo, es guerra psicológica y es una guerra más amplia, combinada con otras formas de guerra, como la que sufre de una manera directa la economía de la isla, a través como bien se sabe, del bloqueo económico, financiero y comercial. Eso sería la guerra mediática o el terrorismo mediático, podríamos decir que son términos similares, que siempre apuntan a quienes plantean una alternativa a este mundo tan desigual, tan injusto, tan inhumano, ¿no? Y uno de esos focos de luz que representan una alternativa, o al menos el intento de construir una alternativa en medio de todas las dificultades posibles, habidas y por haber, uno de ellos es Cuba. La labor de información alternativa en torno a la temática o a las temáticas de Cuba es bien difícil, porque nos enfrentamos a la anteriormente explicada guerra mediática y al poder mediático. El poder mediático, que son una serie de pulpos empresariales muy fuertes, con muchísimo dinero, que están en los grandes centros, digamos en los grandes países capitalistas, digamos con economías fuertes, porque bueno, hay que recordar que la inmensa mayoría de los países capitalistas no son países de economías fuertes, sino todo lo contrario. Pero digamos en el centro del capitalismo, donde salen o donde se ubican los grandes poderes empresariales, políticos, etcétera, ahí están ubicados los grandes consorcios mediáticos, ¿no? No solamente las agencias de prensa, sino también los grandes diarios de referencia, las televisiones, las radios, etc. En ese contexto, en el que algunas pequeñas iniciativas de información alternativa, como Cuba Información, tratan de remar en una especie de tsunami de desinformación o de ataque informativo constante hacia Cuba, hacia la Revolución Cubana, hacia el gobierno cubano, etcétera, pues uno se puede imaginar cuán difícil es sin recursos económicos, ¿no? O con recursos económicos muy limitados. Solamente con las manos para agarrar los remos de muchas personas voluntarias que están en diferentes países, que se coordinan a veces en horas de la mañana, en horas de la noche, que traducen los textos,
que editan vídeos en las horas libres, y coordinar todo eso de una manera además esencialmente voluntaria y militante es muy complicado. A pesar de ello, yo creo que el ejemplo de Cuba Información nos da la medida de que sí se puede articular una red de periodismo alternativo solidario a nivel internacional, siempre teniendo en cuenta que jamás vamos a poder competir con esos pulpos, esos gigantes de la información o de la desinformación que todos los días bombardean y martillean a la opinión pública con mensajes cliché, ¿no? Como el de Cuba es una dictadura, no se respetan los derechos humanos o no hay democracia, ¿no? Por poner solo 3 acerca de Cuba. Hay muchísimos otros, ¿no? Y que en estas últimas horas y en estos últimos días pues nos martillean con supuestas iniciativas de una posible sociedad civil que quiere manifestarse en el país y no le dejan, ¿no? Eso, en ese contexto, somos una especie de guerrilla informativa, que no somos la única. Sí es cierto que somos casi la única especializada en la temática de Cuba y hecha desde la coordinación de fuerzas de la solidaridad y también de fuerzas de la emigración cubana patriótica, porque eso hay que decirlo, es muy importante el papel que juegan los cubanos y las cubanas que residen en otros países, en Europa por ejemplo, y que quieren dar una versión de su país muy distinta a la que aparece en los medios de comunicación. Y a la hora de dar esa visión que se da en Cuba Información, a veces son llamados por otros medios convencionales de estos que mienten tanto sobre Cuba y sufren también la manipulación de su propia figura, ¿no? Son presentados a veces, tratan de defender a su proceso revolucionario y los presentan como exiliados y cosas semejantes, ¿no? Es bien difícil la labor. Ahora, pues bueno, incluso nos han llevado a tribunales con una querella. Quiero decir que nos tratan por todas las vías de ahogarnos, ¿no? De ahogarnos económicamente, de que no podamos recibir ningún tipo de apoyo económico de ninguna institución. Incluso la campaña de recogida de fondos para hacer socios al medio Cuba Información sufrió el bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Porque como aparece la palabra Cuba, ni siquiera, evidentemente nosotros no somos cubanos, ¿no? O al menos la redacción de Cuba Información se hace en Europa y en una gran mayoría por personas solidarias con Cuba, pero de nacionalidad no cubana. Bueno, y las asociaciones que se reúnen en torno a Cuba Información no son cubanas, sino que son de la solidaridad internacional con Cuba. Bueno, pues esto no les importa a los que leen con lupa las leyes del bloqueo económico a la isla y las plataformas de recogida de fondos que son Stripe, son PayPal y otras que son de nacionalidad estadounidense, bueno, pues aplican la ley como si fuéramos Cuba y no nos dejaron utilizar sus plataformas, que son las plataformas, digamos, más eficientes, más cómodas, que incluso que pueden conseguir que una campaña de recogida de fondos sea mucho más eficiente en menos tiempo. Bueno, pues no nos dejaron, nos aplicaron el bloqueo y entonces tuvimos al final, no había ninguna otra forma de hacerlo y una organización amiga que no tiene nada que ver con Cuba, pues se prestó un poco a recoger estos fondos, ¿no? Pero quiero decir que aunque esto es una anécdota en el contexto del sufrimiento que significa el bloqueo al pueblo cubano, da la medida de cómo hasta dónde llega, ¿no? Hasta estas cosas tan ridículas que son ridículas, pero también son dificultades añadidas a la labor de expansión, por ejemplo, de la información sobre Cuba, ¿no? Una información alternativa y que, por supuesto, es indudablemente, desde nuestro punto de vista, mucho más completa y mucho más veraz sobre lo que ocurre en Cuba. Entre otras cosas porque comparamos los problemas de Cuba con los que tienen otros países, cosa que
generalmente la prensa internacional nos da un solo mensaje sin análisis alguno, ¿no? Y con un solo, digamos, en una sola dirección de culpabilidad, siempre dirigida hacia el gobierno cubano. Creo que la memoria histórica, no solamente en el caso de Cuba, sino en tantísimos ejemplos alrededor del mundo, pues es un trabajo esencial en cualquier trabajo de solidaridad, de los movimientos sociales y populares, y en general es una de las reivindicaciones, yo diría, de la izquierda, ¿no? Tiene que haber memoria histórica para que muchas de las grandes injusticias no se repitan.